8 minutos pasan de las 10 de la mañana, está con nosotros Emilio Martínez Garbino, ex intendente de la ciudad. ¿Qué haces, Emilio? Gracias por venir. ¿Cómo andás? No, gracias a ustedes. Bueno, hace un tiempo porque me encontré con algunas novedades en cuanto a la conformación de los estudios. Sí, cambiamos. Sí. Denota de que hace un tiempo que no vengo. Es verdad, igual fue medio abrupto el cambio, así que capaz que no hace tanto tiempo que no nos veíamos. Bueno, ¿cómo andas vos? ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? Si querés, hagamos un pantallazo nacional que hablamos un poco fuera de aire, y después bajemos a lo que está viviendo la ciudad. Pero en el plano nacional, yo te decía ayer, la vicepresidenta dio una nota fuerte para mí, marcando varias diferencias con el gobierno nacional. Yo creo que para ver las verdades son claras cuando uno no las abordás con preconceptos ni ideas preconcebidas. Entonces, para quien la aborda así a la situación, seguramente la vea más clara. Yo creo que hoy hay que poner un poco el cerebro, no digo en el congelador, en la heladera. Porque despojémonos de las valoraciones políticas, morales o lo que vos quieras sobre el actual presidente. Lo cierto es que este proceso de Milei, primero hay que resolver, ¿esto es un cambio de gobierno o es un cambio de época que estamos viviendo los argentinos? Porque si es un cambio de gobierno, todo esto es anecdótico, termina con el tiempo siendo anecdótico. Si un cambio de época, podemos ser un poco más profundos las reflexiones. Yo creo que podemos estar al inicio de un cambio de época, porque acá se ha tocado todo. O sea, alguien que de alguna manera plantea uno de los ajustes más salvajes, todavía guarda un cierto consenso. Sí, te diría que más que un nivel de aprobación importante. Es cierto que su imagen se ha caído bastante en estos últimos meses, pero tiene una aprobación de 42 o 43 puntos. En otras circunstancias estaríamos viendo quizás otra cosa hoy en la Argentina. O sea, eso nos tiene que llamar la atención primero. ¿Por qué pensás que es eso? Y pienso que seguramente la gente tiene muy fresca lo que fue lo anterior y tiene una valoración negativa de lo anterior. Punto. Entonces, esa mayoría... Sí, por lo malos que fueron, te perdono más lo que estás haciendo. Pero no sé hasta dónde va a ser crédito primero. ¿Verdad? Yo no puedo vaticinarlo, no tengo la bola de cristal. Pero creo que también se está valorando que sobre la mesa se ponen una cantidad de cuestiones que estaban ocultas, ¿no? O sea, cuando se habla tanto de los consensos, lo que hay que romper es los consensos de larga data que la Argentina subterráneamente, espuriamente, han gobernado este país o han dirigido los destinos del país. Esos son los consensos que hay que romper, más que hablar de los consensos que hay que hacer. O sea, ¿y cómo te lo grafico a esto? La Argentina habla de todo lo que es ilícito, lo que más hablamos y tiramos sobre la mesa, la ilicitud. Uh-huh. Y el problema de la Argentina es lo lícito. Acá en la Argentina, entre leyes, decretos, resoluciones, etcétera, hay más de 80.000 en vigencia. Es imposible. O sea, cuando vos encontrás una disposición, una ley especial, pregúntate de dónde surgió. Surgió seguramente del lobby de un sector que logró un amparo legal y en base a ese amparo legal goza de ciertos privilegios. Eso es lo que hay que romper. Y creo, pero eso pasa en todos los países del mundo. Pero ahora que haya grandes sectores. Acá. No sé, ahora se habla de las farmacéuticas atrás de los laboratorios, atrás del DNU de Milei y bueno, del lobby que hace una funcionaria de Milei que tiene vínculos con... Pero esto es al margen de Milei. Esto pasa siempre. Hace décadas que pasa en la Argentina. Romper esos consensos y esos consensos que a veces no han respondido para nada a los intereses del país, pero que tienen un soporte legal, es lo que hay que romper. Y yo no sé, acá se cumple la máxima filosófica del Chapulín Colorado. Sin querer, queriendo, Milei puso sobre la mesa todas estas cosas. Sí. Es una espiral. Fíjate que una cosa trae la otra. Acá me parece que se le ha ido de las manos una cantidad. Yo creo que es saludable que doña Rosa empiece a entender claramente cuando hablamos quiénes son los que manejan realmente la Argentina, una Argentina que es corporativista, uh-huh, en un 80 o 90%, acá los intereses del ciudadano común no cuentan grupos de los intereses que tienen poder para imponerlos. Sí. Es decir, cuando vos me hablas de los laboratorios,
y vos al famoso DNU, te encontrás que los culpables del aumento en ese DNU de los precios de los medicamentos los tienen los farmacéuticos. Automáticamente el colegio de farmacéuticos que los representa a nivel Eso es lo que nacional plantea el gobierno. salió a plantear Sí. cómo van a permitir la venta libre de medicamentos, que en un kiosco sea lo mismo que comprar en una farmacia, Sí. que la figura del farmacéutico pasa a ser secundaria. El problema de los farmacéuticos, de los fármacos en la Argentina, son los laboratorios, los grandes laboratorios, que acá en la Argentina están divididos en 3 sectores. Los grandes laboratorios extranjeros, los grandes laboratorios argentinos y los pequeños laboratorios. Esas son las 3 cámaras que hay. Y es una empuja de intereses. O sea, y vos sabés que los laboratorios siempre, por un lado o por otro, han tenido una fuerte incidencia en la política argentina. Han sido grandes sponsors de la política argentina. Y eso después se manifiesta en esto. Hoy un medicamento es imposible para un jubilado. Es decir, cuando Milei dice que hay que castigar la casta, pero la casta hay que ir a los intereses. Porque si vos vas directamente a podar el árbol de la casta en la fruta, Sí. te equivocás. Bueno, porque pero esa promesa de campaña el gasto, fue, el gasto del sí. diputado, el senador, del gobernador, es el 0,4%. Está bien, como algo simbólico y como ejemplo, como ejemplaridad me parece perfecto. Lo que sí me parece que el árbol, ¿quién mantiene todo ese sistema? ¿Quién mantiene a ese sistema político que de alguna manera ha sido cómplice Sí. de una cantidad de intereses? Y bueno, ahí entra a analizar los laboratorios. Lo que dijo, mirá quién lo dijo, López Murphy, ayer o anteayer, dice, la casa es Tierra del Fuego, las tabacaleras, la droga, los laboratorios y el ¿Dijo otro. los laboratorios López Murphy? Sí, creo que sí, algo. Y mencionó 3 o 4 ejemplos. No, porque se habla de su mujer como, Sí, bueno, como lobista de los laboratorios. si no lo dijo, pero Sí. habló ejemplificó. Y si no, se quedó corta la ejemplificación. Porque él habló de las tabacaleras. Sí, vos lo de que decís, qué- a veces hay una simplificación de de uno cree que qué- en la mesa del poder se sienta la política, digamos, o el común de la gente dice el poder está en la política, y el poder sí está en la política, pero está en muchos otros lugares que tal vez hay mucho más poder que en la propia política. A mí me tocó, como presidente de la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados, la famosa modificación de la Ley de Propiedad Industrial. Tuvimos presión de todo tipo y calibre. De todo tipo y calibre. Recuerdo una vez un llamado de Dualde acá, estaba en Corriente, creo, pescando, no sé qué, y me llama para clarificar algunas cosas, ¿viste? Porque le estaban presionando a él. Entonces, me acuerdo que llamó para preguntarme cómo era el tema, cuál era la intención de esas leyes que estábamos tratando. Sí. ¿Y quiénes estaban detrás de que la cosa no se modificara, no se tocara? Los laboratorios. Emilio, más allá de esas cuestiones que por ahí si querés son más profundas, ¿vos cómo lo ves al gobierno de Javier Milei estos 100 días? Vos decís, bueno, cambio de época, algunos dicen gobierno de transición. Mirá, yo puedo inscribir esto en un cambio de época si realmente todo esto que se desnuda puede llegar a tener un resultado feliz, no en un 100%, no soy tan pretencioso, en un 50%, en un 60%, que se sepa realmente quiénes son los que tienen el poder real en la Argentina, cómo se generan los consensos que nos han gobernado la Argentina en los últimos 30 o 40 años. Es decir, y cómo podemos de alguna manera derrotar todo eso y poder avanzar en defender los intereses realmente que el país necesita. Sí. Yo creo que yo te doy ejemplos, pero que vos decís, no son de laboratorio, son ciertos. Acá hay una obra, la Argentina importante, lo primero que se hace es contratar una consultora para estudiar la factibilidad, costo, etcétera, etcétera, etcétera de esa obra. Todas esas consultoras están vinculadas a intereses extranjeros, todas, y a los posibles oferentes de esa obra. Cuando vos tenés la universidad pública que te puede brindar ese servicio con los mejores talentos de la Argentina. Bueno, eso se desaprovecha, eso es lobby. Esas son las cosas que hay que romper definitivamente. Acá no tenés una red ferroviaria por los intereses corporativos, como es el caso de los camioneros. Como es el caso, o sea, es imposible avanzar con 1 kilómetro de vía en la Argentina.
Entre Ríos no ha logrado cambiar la trocha. No hay interés en el ferrocarril cuando el ferrocarril es uno de los transportes más utilizados en el mundo, que se modernizan enormemente, que abarata costos, que es menos contaminante y que rompe menos las rutas. Es decir, hay que congeniar intereses. También está el interés del camionero, de los camioneros, me parece perfecto, pero me parece que no puede ser que en desmedro de un sector tan importante para la población se sacrifique el ferrocarril en pos de qué. Bueno, estas son las cosas que hay que empezar a cambiar en Argentina. Ahora, en el medio de todo eso hay un brutal ajuste que no está pagando la casta, lo está pagando fundamentalmente la clase media y los trabajadores. Y los jubilados. Los jubilados, uno de los sectores más afectados, 25% de inflación en diciembre, 20% en enero, 13,4% en febrero. Las dos primeras semanas de marzo con alimentos y bebidas sin alcohol al tope de los aumentos. Una situación que realmente es muy compleja. Vas al supermercado, cargas unas cosas en el changuito y te gastás 50, 60, 80 lucas como si nada. ¿Cuánto dura la paciencia de la gente? Pero los otros pueden haber sido muy malos, pero también la gente, digamos, incluso el votante puro de Milei, el que lo votó 3 veces, el 30% que lo bancó en las 3 elecciones. Ese mismo también me imagino que llega un momento y dice, bueno, ya no me está alcanzando a mí, no puedo comprar los remedios que decías vos, tengo que ayudarlo a mi viejo porque es jubilado, no le alcanza la guita. ¿Hasta dónde dura la paciencia de la gente? Y no sé, no sabría decirte, ¿no? Solo el miedo a que vuelva a lo que no quiere que vuelva, sea que sostenga, y también porque se pone sobre la mesa una cantidad de cosas que vos sabés que el ser humano es más proclive a la novedad que a la verdad. Entonces, el espectáculo que se brinda de encontrar todos los días algún chanchullo importante, sí, atrapa la atención. Sí, vos decís esto de vamos a cerrar tal cosa porque generaban déficit y se robaban tantos millones de pesos. Eso, vos decís, mantiene la llama. Ahora, cuando no te alcanza para comer, no te alcanza para comer. Pasa que vos tenés que darle un andamiaje a lo que estás haciendo. Sí. Mirá lo que pasa con Telam. Se cerró Telam, se pidió personal y no tiene sustento jurídico lo que se ha hecho. Sí. Y bueno, no. Ya lo explicó la vicepresidenta. Ella dijo, yo no puedo venir y echar a todo el mundo del Senado porque después me comería juicios laborales que serían peor el remedio que la enfermedad. O sea, pero además, digo, ahora, hay una cuestión conceptual. ¿Está bien cerrar Telam? Lo que pasa es que nosotros miramos todo en blanco y negro. Y claro, eso es lo que ha favorecido una grieta. Y yo no quiero mirar en blanco y negro esto. Quiero ver lo bueno de sacar algo de positivo de todo esto. Pero creo que el camino, yo no creo que peleándome con los legisladores, con los gobernadores, etcétera, pueda construir algo. Me parece que el camino de la antipolítica no es correcto. Segundo, tampoco hay que esperar el maná del cielo ni una nueva dirigencia, porque eso no existe. Vamos a salir de este atolladero con la dirigencia que tenemos. Hay que apostar a lo mejor de esa dirigencia. Yo sé que está muy criticada y quizá con mucha justificación, muy denotada la dirigencia política, pero es la que hay. Con esa va a salir, como se salió en el 2001. Y no vas a comprar legisladores daneses. O sea, no vas a traer, es un disparate eso. Entonces, ¿eso qué hace? Como estoy pensando en esa ilusión, me siento exonerado de hacer lo que tengo que hacer. Yo creo que todos tenemos que aportar algo, a ver cómo podemos ayudar a modificar, porque la correntada viene, el asunto es saberla direccionar. La gente quiere un cambio, sí. La gente quiere disciplina, sí, la quería. La gente quiere orden, sí quería orden. La gente se hartó con ese discurso de eslogan, que vos a la seguridad la atacabas con eslogan, que vos con una agenda muy intensa de grupos minoritarios o menores, que yo podías generar los grandes problemas a resolver por la sociedad. Mientras tanto, la salud no se atendía, la educación no se atendía, la seguridad no se atendía. Y hablaba de un Estado presente, cuando el Estado cada vez estaba más ausente. Lo que hacía es un Estado cada vez más grande, más bobo, más gordo, que no sirve para nadie. Eso es lo que se está desinflando y eso es bueno. Ahora, eso acompañalo con medidas que tengan soporte. Ahora, soporte político, que es el soporte legislativo. No escuchar a los gobernadores. Fíjate que todo esto ha puesto de vuelta sobre la mesa el tema del federalismo, que es bueno esto. Sí. Porque antes vivíamos en un falso federalismo. Éramos un país unitario. Bueno, el presidente no cruza la General Paz ni de casualidad. Ahora, el federalismo, vos tenés que darle forma y darle contenido. Yo creo que el reclamo de algunas provincias es genuino y guarda.
cuando se denota a los gobernadores. Porque Milei, la última elección a presidente de la Argentina, el común denominador fue el miedo y la desconfianza. Se votó a Milei por miedo a que se perpetuase lo que había. Se lo votó a Massa por miedo a lo que no se Hace sabía que rato viene podía votando venir. con miedo la gente, Entonces, igual, ¿no? En contra de... Esa desconfianza. Y eso le da mucha fragilidad. En cambio, los gobernadores, fíjate que los resultados fueron muy diferentes. Se eligieron en elecciones donde la gente, de alguna manera, sabía quién estaba votando. Me guste o no me guste a mí. Me guste el gobernador de Formosa, o de Santiago del Estero, o de Santa Fe, o de Entre Ríos, de Mendoza, donde sea. La gente lo votó, sabía lo que estaba votando. O sea, había una relación más personal entre el votado y el votante, cosa que no existió a nivel presidente. Eran otros los elementos que definieron el voto. Guarda con eso, porque lo hace muy frágil en su origen. El otro día, no sé si lo viste, hizo un video, una comunicación el gobierno provincial con el secretario de la Gobernación, de Mauricio Colelo, en donde él cuenta los primeros 100 días de gobierno, y a mí me pareció muy revelador de los nuevos tiempos, porque él cuenta las cosas que hizo el gobierno. Él dice, bueno, de hecho hay mucho más que no puedo seguir contando, mañana sigo, y habla de autos oficiales que antes tenían funcionarios y que ahora tiene la policía, de haber emprolijado la caja de jubilaciones, ahorramos 90 millones de pesos, de arreglamos la situación de las empresas contratistas de la obra pública y hicimos acuerdos de pago, entonces de esta manera vamos a poder pagar. Nunca se habló de obras, no se habló de escuelas en el norte de la provincia, ni de rutas en el corazón de Entre Ríos, no se habla de obras. No hay plata, evidentemente no hay plata. La posición del gobernador ante eso, porque que no haya plata depende mucho del manejo de nación. ¿Tiene que ser más enérgica? ¿Tiene que ser más combativa? ¿Vos cómo lo ves? ¿Tiene que ser un Torres Frigerio como el gobernador de Chubut? ¿O tiene que ser un Jaldo? ¿En dónde se debe parar? Mirá, yo creo que esto es válido para los gobiernos municipales, provinciales. Estamos en un momento de fragilidad, por lo que te decía anteriormente, y porque las grandes líneas nacionales no están definidas. Un gobernador y por ende un intendente no sabe lo que va a percibir. Entonces, ¿qué vas a encarar? Tenés que hacer maquillaje, tenés que buscar algunas medidas de muy bajo costo y de alto impacto para justificar la gobernabilidad y punto, no puede hacer otra cosa. ¿Qué gobernante hoy se va a comprometer al mediano plazo, no al largo plazo, al mediano plazo en cosas que no sabe si va a tener con qué responder después? Y esto depende, por supuesto, que se está discutiendo. Yo creo que vamos a terminar discutiendo una nueva ley de coparticipación y vamos a caer en eso porque va a haber un acuerdo fiscal acá. Y el acuerdo fiscal va a tener que, de una vez por todas, cumplir con lo que dice la Constitución del 94, que tiene que haber una nueva ley de coparticipación. Que ya te adelanto, esa nueva ley de coparticipación nunca va a ser beneficiosa para Entre Ríos, jamás. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el tema? Cuando Provincia de Buenos Aires reclama al Estado Nacional más fondo, algo de razón tiene. Siendo gobernador Cafiero, en pos de su candidatura presidencial, se dio 8 puntos que le correspondía a la provincia de Buenos Aires en beneficio de otras provincias, para apuntalar su candidatura. No le fue bien, ganó Menem, y entonces después vino el reclamo de la provincia de Buenos Aires, de otros gobernadores. ¿Cómo se lo compensó? Con el famoso Fondo de la Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, época de Duhalde, que se sacaba de ganancia un porcentaje y se le daba a la provincia de Buenos Aires. Con eso se compensó, pero nunca esos 8 puntos. Ahora, con el tema que se toma en cuenta, cuánto contribuyó al producto, a la generación del Producto Bruto, cuánto tenés de población y una cantidad de elementos más, ya los cálculos que están haciendo algunos economistas es que hay provincias que van a perder. Y Entre Ríos es una. Y Entre Ríos es una de las que puede llegar a perder. Sí, pero nos toca lo malo a nosotros, ¿no? Porque yo digo, el otro día hablaba por el tema de Salto Grande. Pero este es el tema central. Sí. Hasta que el gobernador, sea quien sea el gobernador, porque no se plante en el tema de Salto Grande, Entre Ríos merece, primero, una compensación histórica.
Porque durante años, de esto nos olvidamos, Entre Ríos como Corrientes fueron 2 provincias postergadas en obra pública. ¿Por qué? Porque se pensaba que iba a haber un conflicto bélico en algún momento con Brasil. Cuando se aventó ese conflicto bélico, empezaron las obras de conexión de Entre Ríos con el resto del país, que fue rota previamente a eso por la visión política de 2 gobernadores, Raúl Uranga y Silvestre Beña y Santa Fe, que hicieron el túnel subfluvial. Pero acuérdate que Entre Ríos estuvo postergada. Entonces, después viene Salto Grande. Salto Grande fue una obra pensada, imaginada por la provincia de Entre Ríos. Imposible hacerla. Se hizo, por supuesto, con el gobierno nacional, acuerdo con la República Oriental de Uruguay. El que pone la piedra fundamental de Salto Grande es el gobernador Maya. Y había 4 objetivos en eso. No solamente era generar energía, era la salubridad, el tema del río, bueno, una cantidad de cosas. Y de obras. Y esa era una palanca para el desarrollo de la provincia de Entre Ríos. Después, eso fue una gran... Salto Grande hoy es una obra amortizada. O sea, el costo de Salto Grande es digamos, la generación de energía y es el mantenimiento. Pero ya está pagada, es una obra que no está amortizada totalmente. Y genera mucha divisa al país. Fíjate que Uruguay, su principal fuente de ingresos es Salto Grande. Pero esto va al sistema, por la ley 24.065, estamos obligados a que toda la generación de Salto Grande tiene que pasar para que se entienda, a una bolsa en común. Todos los generadores que existen en el país tienen que mandar la energía que generan a esa bolsa en común. No importa el costo de cada una, que tenga para generar su kilovatio diario. Sí. Es una bolsa en común, se hace un promedio y es el precio del kilovatio. Sí, a mí me contó un abuelo Otero, el presidente de la cooperativa, hace 2-3 semanas, que a Yacyretá se le paga mucho mejor que a Salto Grande. Sí, es distinto, son tratamientos diferentes, porque son convenios diferentes. Por eso te digo, Entre Ríos está... Pero estamos perjudicados en los perjudicados de los perjudicados. Estamos últimos en la fila. Pero antes, las regalías las percibían Misiones, Corrientes y Entre Ríos por partes iguales. Cuando hicimos la lucha por Salto Grande, logramos primero sacarlo a Misiones, prácticamente. Nos reconocieron mayor, más del 60 y pico % para Entre Ríos de las regalías, más los excedentes. ¿Pero qué hizo Kirchner? Kirchner, 2004, el presupuesto del año 2004-2005, pone a Salto Grande, los excedentes de Salto Grande, como ingresos genuinos de los recursos de la nación. Es decir, que acá este tema no se resuelve, porque ¿cómo le explicás al vecino de Concordia que lo vive día a día, que pague 10 pesos, por ejemplo, te digo, un kilovatio, cuando en Salto Grande, que lo tiene ahí a 3 cuadras, lo genera a 1 peso? Esta es la lucha que tiene que tener Entre Ríos. Para eso necesitas que el gobernador convoque a todas las fuerzas políticas, sociales, ponernos de acuerdo en un solo discurso, en un solo reclamo, y con eso pararnos ante la nación, fundamentándolo en una reparación histórica. Esto no se logra porque Entre Ríos no ha sabido posicionarse en el tema de Salto Grande. Sí, ha habido algunos proyectos, ahora trabajó Cuader en... ese proyecto no va. Eso no va. Lo que va es que el gobernador diga, señores, la palanca de desarrollo genuina que tenemos... ¿Y vos ves viable que Frigerio haga eso? Yo deseo. He intercambiado mensajes con él durante un tiempo por el tema Salto Grande. Lo hemos hablado más de una oportunidad. Pero no solamente uno. Creo que este tema cada vez viene con mayor efervescencia. Más aún, la Cooperativa Eléctrica de Concordia lanza ayer un comunicado que está con algunos problemas, pidiendo que se le permita a la cooperativa comprar directamente en Salto Grande. Por supuesto, le van a contestar que no. Que no. Esa es crónica de una muerte anunciada. Pero por lo menos empieza a poner sobre la mesa la necesidad. Sí, empieza a estar la discusión. Decimos. Y que la población empiece a asumir. ¿A quién se le ocurre sacarle el petróleo hoy como recurso? ¿A Neuquén o a Río Negro? Yo siempre pongo el mismo ¿A ejemplo. nadie? Fui a Bariloche hace algunos años y pagué el combustible muchísimo más barato de lo que... ¿Pero a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hoy desconocerle ese derecho a Río Negro y a Neuquén? Nadie. Entre Ríos no supo ponerlo a esto sobre la mesa, pero tiene que ser una bandera que unifique, que encolumne, no que divida. Estás escuchando a Emilio Martínez Garbino, ex intendente de la ciudad. ¿Qué estás viendo de la gestión de Davico de estos primeros 100 días? Y yo creo que le cabe lo mismo, decirle, bueno, no podía hacer un análisis. Primero, no es mucho el tiempo transcurrido. Segundo, me parece que
por más que se diga y que uno trate de mostrar cierta accionar, el tema es que mientras la nación no defina claramente las reglas de juego, va a ser muy difícil. Usted lo decía anteriormente, a un gobernador y un intendente impulsar cosas, imposible. Ayer entrevisté a una concejala, María Siraguisi, de la oposición, y dijo: nosotros con fondos propios durante el piallismo hicimos 40 y pico de casas, hicimos obras con recursos genuinos. Dice, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Yo desconozco, te digo, desconozco totalmente el manejo del presupuesto, cuánto va en personal, en gasto corriente y cuánto queda para obra. Nunca lo que queda en el presupuesto propio, cuando llamo propio los recursos generados, nunca son suficientes los recursos que se recaudan en la localidad. Siempre vos necesitas de la coparticipación de los impuestos provinciales y nacionales. Suponete que te venga lo de la provincia, pero hoy, a mí no me llegó la boleta de renta, por ejemplo. Y hoy fui a renta. Y me dice, no se imprimió la boleta. Recién pasé para abril o mayo. O sea que ATER no está recaudando. Y lo que recauda ATER tiene que en parte coparticiparlo después con el municipio. ¿Y por qué no está recaudando? Porque está recalculando. Yo imagino que están con ese debate de cómo van a hacerlo. ¿Cuánto van a aumentar? Claro, exacto. Pero bueno, pero igual tiene un atraso. ¿Vos te imaginás un intendente que se oye? O sea, yo no es que quiere exonerarlo de responsabilidad en la gestión. A veces hay que entender, son 100 días. Y en un contexto complicado. Hay condicionantes que están más allá de tu buena voluntad y tu deseo de hacer cosas. ¿Cuánto te enganchás con los...? Ahora, hay cosas que se pueden hacer. Que yo te lo decía también. Vos tenés que ser un poco imaginativo y creativo. ¿Qué cosas de costos, muy bajo costo y de alto impacto podés hacer? Entonces empezás... Te digo cualquier cosa, un ordenamiento del tránsito, el tema de las líneas amarillas, el abuso de las líneas amarillas en la ciudad de Gualeguaychú, todas esas cosas se pueden hacer. Hoy sí son como golpes de efecto que a la sociedad le demuestran un gobierno activo. Pero son cosas que se pueden hacer. Sí. Seguramente pueden estar en carpeta, lo desconozco realmente, no puedo juzgar sobre algo que no conozco. A vos te tocó gobernar en un periodo de la economía argentina un poquito complicado. O sea, sabés lo que es gobernar con poca plata. Nosotros no gobernábamos con plata, gobernábamos con papeles, que eran los federales. Había que hacer vaca con San Antonio para más o menos encontrar algo. No teníamos ni para comprar la tanza de la cortadora de césped para el parque. Y era una época diferente. Hay similitudes, pero eran diferentes. En aquel momento no existían los planes sociales. En aquella época vos no tenías la información de quién era beneficiario de alguna ayuda del Estado. Sí. Era todo al tuntún. Por ahí existían familias sobreatendidas. Yo lo he hablado con vos que era prioridad de tu gobierno por ahí, dar una mano a esa gente también. Y por supuesto, nosotros lo poco que había y todo. Hoy hay mucho hambre en tuvimos que priorizar los comedores nocturnos. No eran comedores de entrega de vianda, porque lo que queríamos que la gente comiera en familia, ¿no? Pero... hubo que priorizar eso, pero no había información. Sí. O sea, de golpe te tenía la denuncia que tal familia recibía mucha ayuda y a 2 cuadras otra familia no tenía nada. Estaba en el total desamparo. Sí. Esa información hoy la tenés. ¿Cuánto te enganchás con las declaraciones cruzadas del oficialismo, de la oposición? Con esto, viste que se armó mucho revuelo con si Davico es el Messi de la gestión, si es Eber Ludueña, si es el mejor, si es el peor. A mí me cuesta creer que necesariamente tenga que estar en uno de esos dos extremos. Por ahí es un intendente que va por el medio y que tiene sus errores y sus aciertos. Pero yo no puedo juzgarlo porque tenés que verlo y hoy la cancha está complicada. Uh-huh. O sea que yo creo que en otra oportunidad que estuve acá, a pesar que estábamos a niveles diferentes, yo nunca dejé de ponderar la gestión de Piaggio. Sí. Quizá le hacía la crítica por otras cuestiones, porque entendía que había cosas que había que abordar que no se abordaban, y como no se abordaban y como que no existen, y para mí eran problemáticas que existían y existen hoy, y cada vez que no se las afronte cada vez van a ser más graves. Esa era mi crítica, quizá una forma un poco muy cerrada, de poca relación con la comunidad, pero eso lo superaba con una gestión de obra muy importante, que está a la vista de todo el mundo. Yo no comparto ese chiporroteo
tirarse responsabilidad, eso en Gualeguaychú jamás ocurrió. Nunca pasó. Nunca Yo lo pasó. digo como alguien de afuera de la ciudad, de escucharlo a mi viejo, que hacía periodismo en aquella época, y como gualeyos, hablar con envidia de la clase política de Gualeguaychú. O sea, sí piensan distintos, digamos, pueden disputarse el poder en una elección, pero después lo veía juntos. Ahora parecía que está todo roto en la Por política eso, local. porque eso rompe puentes. El discurso de enrostrar responsabilidades rompe puentes. ¿Me entendés? Y algún día va a tener que cruzar a la otra orilla. Sí. ¿Y encontrás el punto de inicio en esa lógica? No sé, ¿cómo el punto de inicio? Claro, ¿viste cuando se habla de cuándo arrancó la grieta? Bueno, ¿cuándo cambió la clase política de Gualeguaychú? Y yo muchas veces, porque quizá a veces se hacen en campañas cálculos electorales que dice buscar un blanco ayuda a ganar adeptos, y a veces se alimenta ese tipo de estrategia. Yo nunca la compartí. Bueno, pero fíjate, no la compartís, pero hace un rato me decías algo con lo que coincido, que es que la gente vota en contra de. Entonces es lógico que el político Aproveché elija eso. pero bueno, voy a confrontar con, porque la gente vota en contra. Pero, por supuesto, pero vos exacerbás algo del cual no estás de acuerdo. Uh-huh. Y eso tenemos que cuidarnos. Hoy, creo que debe haber, y esto ya vuelvo a lo nacional, al país, debe haber un pensamiento o una línea distinta a estos extremos que hemos vivido de un lado y de otro. Estoy convencido porque la economía no es una ciencia exacta como las matemáticas y la física. Es una ciencia de aproximación nada más, que evoluciona como todas. Y hay pensamientos nuevos, por ahí hay que tomarlo y ver si es factible aplicarlo o generar desde la propia intelectualidad argentina un proyecto que hay muchos, pero factible de país. Yo creo que debe haberlo. Además, la Argentina, si algo lo destaca, así como lo destaca que ya la morosidad en resolver una cantidad de cosas, si hay algo en lo positivo que lo destaca, es que el argentino es una persona talentosa, creativa. Lo hablaba con compañeros del peronismo de otras provincias días atrás. Hay que pensar de que puede haber otras alternativas, pero hay que generarla. Ahora, para generarla tenés que salir de tu zona de confort. Porque si no te convertís en una mesa de café. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero si no te gusta esto y lo otro, ¿qué es lo posible? Y a veces nos quedamos ahí, en el diagnóstico y en tomar el café y nada más, y nos damos un paso. ¿Y vos crees que esa... Vos sabés que uno encarnado en la provincia, aún... Yo nunca dejé de ser peronista y me identifico con el peronismo, pero no con la estructura. Que para mí, no digo que fue colonizada, fue capturada por un pensamiento y por una metodología que para mí nada tiene que ver con el pensamiento genuino del peronismo. Y no para caer en un arcaísmo ni caer en algo nostálgico. Yo creo que el pensamiento de Perón, el pensamiento del peronismo, es totalmente hoy aplicable si lo modernizás, si lo ayornás, ¿no? Pero ese esfuerzo no se hizo. Se rehuyó ese debate porque si estabas en campaña, porque era una manera de que había que estar juntos para ganar las elecciones. Cuando eras gobierno, porque no había que sacar los pies del plato, por H por R te daban las razones porque el debate se iba postergando. Y acá están las consecuencias. Una forma de postergar un debate es cuando vos, de alguna manera, aventás las internas. La interna es lo más saludable. Es lo más saludable. No dar interna en un partido es el error garrafal que se comete. Pero bueno, son cuestiones con las que uno no comulgaba. Y entonces... Y que te llevaron a jugar afuera. Armar o intentar armar algo, porque yo creo que... Yo siempre digo a muchos compañeros, yo tengo peña con gente que ha estado en el gobierno anterior, tenemos pensamientos comunes en algunas cosas y no tan comunes en otras. Le decía, el peronismo, hasta que no entienda que fuera del peronismo hay vida, no va a tener suerte. Fuera del peronismo también hay vida. Antes se entendía que vos resolvías los temas adentro del peronismo y estaba resuelto todo para el resto. Y no era así. Era como que notificaba a través de un megáfono, hemos resuelto tal cosa. Eso se acabó, eso sí se acabó. Ahora, el peronismo no puede estar ausente en la discusión, en el debate y en la lucha política, pero no con estructuras pirimidas, ahogadas.
Emilio, me quedan unos minutitos y quería volver sobre lo que planteabas, esto de los puentes, que me parece interesante. Ha habido acusaciones muy graves en el último tiempo del actual gobierno a la gestión anterior y críticas muy fuertes de la oposición a quien hoy gobierna la ciudad. ¿Se rompieron esos puentes y se pueden reconstruir? ¿Imaginás que la relación puede reencauzarse? Recién arranca el gobierno, pero da la sensación de que el conflicto va en escalada, que lejos de resolverse, cada día pasa algo nuevo que genera más divisiones. La pregunta, o sea, mi respuesta empieza por la otra punta. El conflicto no resuelto y mantenido como método, ¿resuelve el problema de la gente? No. Bueno, arranca de ahí. Si vos tenés algo que decir, bueno, si tengo las pruebas voy a la justicia, punto, y después hago todas las declaraciones. Pero no puedo, sino como decía Borges, hay que decir, el cuchillo no se saca no se amenaza, o sacás el cuchillo o no amenaces. Y creo que acá ya hablamos, romper los puentes no sirve para nada porque algún día va a tener que reconstruirlo. Pero vos tiene que hacer el esfuerzo. Es un gobierno que amenaza con el cuchillo pero no lo saca. Digamos que habla de irregularidades y que después no lo lado. Sí. O sea, antes de hacer tanta, me parece que vos tenés que tener elementos para decir, bueno, porque la gente necesita que entonces sí se sepa, pero no quede una nebulosa, una zona gris, porque ahí podés involucrar a justo con pecadores y eso no es correcto. Y me parece, bueno, el acusado se defiende siempre, o el supuesto acusado se va a defender siempre, no va a quedar con los brazos bajos. Creo que no ayuda eso, para nada. Eso es lo que decíamos. Eso yo nunca lo vi acá en Gualeguaychú. Quizás de la gestión anterior, quizás algo tenías que decir. Es una perlita. Si vos buscás en una gestión, le vas a encontrar la mancha. Y hay un delito que se llama malversación de fondos públicos. En la época nuestra lo cometíamos a diario. ¿En qué consiste la malversación? Pues una de las variantes. ¿En qué consistía? En que vos tenías que pagar los sueldos y vos en algunas cuentas del banco tenías plata porque te habían girado fondos para esto, para hacer una calle, pero que todavía no la estabas haciendo o todavía no tenías que hacer el gasto, pero tenías la plata. Y se te vencía ese día para pagar los sueldos. Ibas y sacabas la plata. Eso se ha hecho toda la vida. Y eso para la ley está mal. Hay un delito de malversación porque vos has utilizado para otros fines fondos públicos. ¿Qué pasó con esto? Esa figura se quiso sacar. Por lo menos en esa dimensión se quiso sacar. Hubo acuerdo unánime, me acuerdo, te estoy hablando hace muchos años en la Cámara, pero ¿cuál era por qué nunca se eliminó esa figura, esa tipificación? Porque doña Rosa, cuando leyera el otro día el diario, se iba a hablar de... claro, sí. No es más delito de la generando el terreno para la corrupción. Vos entendés sí. El título, te quedás con el título y ya... Igualmente, Emilio, esta gestión acusa a la anterior de cosas muchísimo más graves que esa, ¿no? Bueno, se está hablando de negocios inmobiliarios, de estafa con el parque industrial seco, de coimas en las cooperativas, de que no dejaron la plata que dice que dejaron, de que se robaban cosas de... Digo, hay acusaciones gravísimas. Todavía en la justicia, ninguna. Y bueno, el tema de la justicia, porque el tema es que tiene que dirimir esto la justicia. Además, en Gualeguaychú vos tenés una justicia que no la podés sospechar. Si vos me dijeras, es proclive una cosa u otra, no. La justicia es, creo, el vehículo a utilizar. Si yo tengo algo que decir desde el Estado contra otro funcionario o exfuncionario, presento la documentación y la imputación correspondiente y que la justicia investigue. No voy a ser yo el denunciante que va a investigar. Yo presumo que ahí si puede haber cometido un delito, presento los elementos. Después la justicia dirá si fue o no delito. Eso es lo más saludable. Y eso, en definitiva, es el mejor remedio para que no se vuelvan a cometer esos errores. Porque si vos te quedas solamente en los títulos, ¿verdad? Dejás abierta que esa metodología la próxima vez se vuelva a repetir y va a ser una cosa de nunca acabar. Uh-huh. Emilio, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Emilio Martínez Garbino, ex intendente de Gualeguaychú, hombre del peronismo, pasó por la mañana, ahora o nunca. 12 minutos para las 11 de la mañana en todo el país. En un rato va a estar Juan Ignacio Weinberg, abogado de Davico, hombre de confianza del intendente, hablando de los primeros 100 días de gestión. No te vayas. La actualidad.
La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.